Vamos a viajar de la Patagonia, que estuvimos hace un ratito, hacia Te vi Europa. en el ¿Sí? fondo del mar, casi, Estábamos en el fondo del mar y vamos ahora para arriba. para arriba. Nos vamos para ir a Suecia. Vamos a hablar con Maite, que es una argentina que vive en Malmo, en el sur de ese país desde hace más de 10 años, para que nos cuente, por lo menos nosotros tenemos una mirada, ¿no?, de Exacto. Suecia, de un país hiperordenado, de los mejores del mundo. Vamos a ver si realmente es así. Maite gentilmente nos está atendiendo del otro lado del teléfono. Maite, acá Virginia y Fernando te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola Maite, ¿cómo andás? Bueno, un gusto hablar. Y exactamente como ustedes dijeron, la gente tiene... Uy, empezaron a hacer ruido en mi casa, perdón. No, no No, pasa por nada. favor. La gente Sí. tiene... Justo mal momento empezaron con en algún departamento con algún, no me sale, de los que Destornillador, algo hacen así. ruido para Un hacer agujeros. taladro, un taladro. Bueno, no se escucha. Taladro, No te, eso quería decir. no te hagas problema, Bueno, no pasa nada. Eh, decir es que mucha gente tiene la imagen de Suecia como un país perfecto, exactamente como ustedes dijeron, que está todo ordenado, que todo funciona bien, y la realidad no es todo tan así. Ah, bien. mira, yo pensé que me ibas a decir, y es exactamente así, y por eso vine y me quedé. No, No, vine por otra razón, bien, bueno. pero no es todo, no es todo tan, no hay papelitos en la calle, el tren viene a la hora que tiene que venir, y todas esas cosas, la verdad es que por lo menos donde vivo yo no son así, y es algo que muchas veces sorprende. Por ahí el que viene de visita no lo nota, pero cuando uno está ya muchos años, empieza a notar que no todo funciona tan bien y tan perfecto como uno cree en su imaginario. Maite, contanos cómo llegaste. Vos estás en Malmo, que es cerca, es al sur, cerca más de, ¿no?, de Copenhague, de Dinamarca. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué? ¿Qué te llevó? Y bueno, ¿y cómo te adaptaste? Bueno, Malmö es exactamente enfrente de Copenhague. Uno está andando, no, yo vivo a 2 kilómetros de la playa, hay un estrecho que divide las dos ciudades y uno está andando en bicicleta en Malmö y ve a lo lejos, es hasta más cerca que Colonia y Buenos Aires. Es nada, de tren son 15 minutos solamente para cruzar al otro lado. Así que estamos muy pegados a Dinamarca. Esta región perteneció, de hecho, donde digo yo, a Dinamarca hasta el 1600 y ahí la ganó Suecia en guerras que tuvo con Dinamarca. Y yo llegué a Suecia, en realidad primero no llegué a Malmo, llegué a otro lugar de Suecia porque mi pareja es sueco. Entonces, bueno, después de estar un tiempo viviendo en Argentina, decidimos mudarnos para acá. Yo me mudé a él es de un lugar que yo siempre digo que es como la Patagonia, pero sin montañas, que así es un poco como el resto de Suecia, salvo la región donde yo vivo. Y después, a los 6 meses, decidimos mudarnos a Malmo, principalmente porque vivíamos en una ciudad muy chica y a mí me costaba mucho conseguir trabajo. Hacía mucho frío en esa ciudad, podía ser en invierno, pasé -20 y un poquito más también. Y esta es una ciudad muy multicultural, es la tercera ciudad de Suecia. Somos 350.000 habitantes, lo cual parece muy poco por ahí para Argentina, pero para Suecia es bastante. Y es una ciudad donde viven personas de más de 180 nacionalidades. Es una ciudad que de por sí es muy multicultural y acá uno cuando es inmigrante es uno más. No es algo raro. Entonces, un poquito fue también esa adaptación a vivir de vuelta. Yo soy de Buenos Aires, vivir de vuelta en una ciudad un poco más grande y también en una ciudad donde uno no se sienta tan extraño. Maite, entiendo que habrás ido hablando inglés y a esta altura hablarás sueco perfectamente, pero que es una ciudad que se maneja mucho con el inglés también, si viene gente de todos lados. Sí, hay mucha gente que viene de todos lados y se maneja en inglés. La verdad que en Suecia te podés manejar en inglés en cualquier lugar, la gente tiene un excelente nivel de inglés. Yo siempre digo que, salvo mi suegro que tiene 86 años, de la edad esa para abajo todos hablan inglés. Claro. Y uno se puede manejar, digamos, turísticamente perfectamente y para vivir también. Hay mucha gente que vive acá muchos años, que trabaja por empresas internacionales donde el idioma es en inglés y no tiene ningún tipo de problema. Pero sí, ya hablo sueco. Perfecto, yo creo que nunca voy a hablar sueco perfecto.
Igual yo vine, yo había estudiado, como ya estaba con mi pareja, estábamos viviendo en Buenos Aires, yo había estudiado un poco de sueco antes de venir porque sabía que me iba a servir y después continué acá mis estudios, terminé hasta digamos, el nivel más alto y eso fue hace casi 10 años, pero sigo todavía luchando a diario con el idioma, hay cosas que a veces uno no entiende, además hay muchos dialectos también. Y es como un proceso muy largo, pero es muy importante para la adaptación, sobre todo también para que uno se adapte y no estar dependiendo del traductor del teléfono cada vez que uno va al supermercado o de que alguien, digamos, para la independencia de uno, de que, no sé, mi pareja me lea las cartas porque no entiendo lo que dicen y ese tipo de cosas. Y para trabajar también es importante. ¿Y cómo es Y es un idioma muy lindo el sueco. Sí, me ocurre difícil, pero bueno, por ahí porque uno de acá, viste, parece que el único idioma que uno puede aprender es el inglés y por ahí alguna cosita francés o italiano, por ahí nos parece medio lejano. Pero te quería preguntar cómo es el sueco promedio, porque uno tiene esa idea de países ordenados y quizá un tanto fríos, pero por ahí no es así. Fríos digo de Es difícil personalidad, no hablar de clima, ¿eh? Sí, sí, de personalidad. No, no, obvio, obvio. Difícil a veces generalizar un poco. Yo siempre digo que no es lo mismo el sueco de clase media urbana que, por ejemplo, lo que yo viví en el pueblo de mi novio, donde es más del interior y tienen otro tipo de mentalidad y otro tipo de... Son mucho más abiertos en las ciudades que Claro, en los lugares más chicos, etcétera. Y también son distintos, pero digamos, en realidad para mí los suecos no me parecen personas que sean tan frías. bien, Eh, Son súper, cuando te conocen, siempre se dicen que son malos desconocidos y excelentes amigos. Porque si no te conocen, no es que te van a ignorar, pero a veces uno siente, no sé, claro. tu vecino no te va a venir a saludar, no te va a tocar la puerta y ofrecerte un vasito de azúcar y ese tipo de cosas. Con mis vecinos casi no he hablado y vivo en este departamento hace 6 años. Claro. Pero cuando te conocen, te abren las puertas, son hiper amables. Bueno, amables son siempre. Es muy difícil que encontrar a alguien que sea mala onda, por ejemplo. Pero son súper solidarios, son de contarte cosas que uno a veces piensa, digamos, que son muy reservados, sin embargo, cuando te conocen bien, son de abrirse, de presentarse gente, de intentar que vos conozcas a otras personas, son muy cariñosos, pero obviamente no son latinos. Y yo siempre, digamos, hace poco estuvimos de vacaciones en Italia y yo le digo, hay cosas que acá de que la gente se te pone a hablar en cualquier parada de colectivo, que eso en Suecia no pasaría. Claro. Ahí, Bueno, sí, venía a comer un asado el fin de semana, tampoco claro. pasaría, pero bueno, Pero por tiene, ahí tampoco te robaron el teléfono en la parada de colectivo, entonces claro. compensamos. Bueno, roban algo, ¿Ah, tampoco es sí? que no roban nada, Bueno, sí, digamos, no es tan, a ver, no es algo tan a diario como claro. puede pasar en Argentina. Sí tenemos un enorme problema de criminalidad entre bandas, muy grande. Todas las semanas hay por lo menos un asesinato de gente muy joven, de promedio 15, 16 años. Mm, Sobre todo al principio, cuando yo vine acá era un poco distinto y eran más grandes, pero ahora es un problema realmente muy grave. La delincuencia juvenil, especialmente pues están muchos metidos en el mercado de la droga y el mercado de las armas ilegales. Eso es algo que todo el mundo se sorprende cuando uno cuenta que pasan esas cosas en Suecia, pero también hay robos. Por ahí no es que te van a poner una pistola y te van a robar, ni es algo tan cotidiano, pero conozco a gente que le han robado, conozco a gente que le han robado pasando el celular de las manos, pasando con scooters eléctricos, y también a mí lo que me han robado mucho, acá se usa mucho donde la ciudad donde vivo yo, es la ciudad de la bicicleta, claro. en Suecia, se anda muchísimo, y salvo la bicicleta en sí, me han robado todas las partes de bicicletas habidas y por haber. Ya me cansé de cambiar luces, me cansé de cambiar ¿cómo se llama? El timbre no la bocina, pero el timbre de la Claro, Sí. sí, sí. Ah, bicicleta. partes de bicicleta. Bien, bueno, Ay, sí, es terrible. mira. Partes de bicicleta, pero eso, a veces no sé si ir a hacer un chiste o qué, pero uno va caminando por la ciudad y se van encontrando con que, no sé, vas a dejar tu bicicleta y ahí hay un pedazo de candado roto, pedazos de bicicletas que le faltan las ruedas, o le faltan cosas. Mira, Eso es lo que más se roba, pero si hay robos a las casas también, es un problema cada vez más grave, que entran a las casas. Yo vivo en departamento, es un poco más difícil. Tenemos seguridad en mi departamento, en mi edificio tuvimos que poner porque nos entraba mucha gente
y se robaban cosas. Así que tampoco es que todo es tan seguro. Por eso siempre digo, la gente piensa que este es el país perfecto y siempre se dice no somos Suecia, pero Claro. tampoco es que Suecia es el país perfecto. No, está bueno eso que decís. De hecho, hay algunas series que uno ve acá en Netflix o en algunas otras plataformas de los problemas, esto que vos contabas de peleas entre bandas, Sí, narcos, que uno a veces dice, bueno, será ficción, ¿no? Claro. Porque uno se queda con esa idea de que por lo menos los países nórdicos son mucho más Más ordenados, prolijito que pero está nosotros. bueno eso que decís. Te quería preguntar, Maite, claro, que sí, 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 sí. sí, me ibas a decir No, algo. no, quería decir que por ahí no es una problemática de otros países nórdicos. Claro, Cada país nórdico es Claro. distinto. Por ejemplo, no creo que sea una problemática en Noruega. Y en Dinamarca hay algunos problemas, pero el país, digamos, tipo, podemos decir, más problemático y el que tiene más problemas económicos y más inflación y todo, porque también tiene más población, es Suecia. Y está también bien. Ah, acá es donde viven más, han venido más inmigrantes y todo. sobre eso te quería preguntar sobre la situación económica y qué tan caro o accesible es la vida en Suecia. Digo, alquilar un departamento, vos no sé si estás como en el centro de la ciudad, es bastante accesible, el supermercado, digo, todas esas cosas. Todo depende de cuánto uno gane de plata y del trabajo que Claro, tenga. Suecia se encarece, digamos, Suecia es un país caro, no es tan caro como el resto de los países nórdicos. De hecho, yo voy a Dinamarca y todo me parece un robo y es acá nomás. Digo, también, pero en los últimos años lo que pasó mucho, tuvimos una inflación que obviamente no se puede comparar con la inflación argentina para nada, pero en alimentos, por ejemplo, los últimos 3 años han subido 30%. De cosas que salen por lo menos un 50% más que hace 2 años. Los sueldos no han subido a ese claro. ritmo. De hecho, el convenio, las paritarias este año subió el 4%, cuando la inflación del año pasado fue más del 10% y en alimentos fue más del 20%. Después aumentaron muchísimo las tasas de interés. Acá hay mucha gente que ha comprado departamentos y que en renovación de tasas de interés se encuentra con que va a tener que pagar de préstamo 500 euros más por mes, que Claro. no los tiene uno previsto. Claro. Y después también el otro tema es que se devaluó mucho la corona sueca. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, mi sueldo en euros y lo que me alcanza de hace 3 años y lo que me alcanza hoy, es mucho menos. Y se nota mucho. Y hay familias que la están empezando a pasar mal. Sobre todo los que dependen mucho de la electricidad. Nosotros tenemos todo por electricidad, pero en las ciudades tenemos otro sistema para la calefacción y la electricidad aumentó muchísimo. Yo conozco gente que le han venido 1.000 euros en un mes de electricidad, a los que viven en el interior, digamos, no en lugares urbanos y tienen que depender con menos 10 grados, de calefaccionar su casa con electricidad. Y Pero eso si uno viene tiene que ver, sí, Maite, no, perdón, pero eso tiene que ver en parte con la guerra de Ucrania y Rusia o parte sí. parte sí, pero ya había empezado antes de la guerra. Empezaron los grandes aumentos en la electricidad, pero fueron muy grandes. Empezaron en diciembre antes de la guerra y la guerra hizo que, lo mismo con la inflación, había empezado un poco y la guerra hizo que todo se vaya mucho más alto. Hay un problema sueco también de un problema de electricidad en Suecia, digamos, de demanda y Claro. cosas por el estilo. Se cerraron muchas centrales nucleares y ahora se están intentando volver a abrir y eso también hizo digamos, generó más problemas. Pero sí, la guerra afectó mucho en este tipo de cosas. En los precios, por ejemplo, del pan, hoy el pan sale el doble que salía hace un año, digo, hace 2 años. Claro. Eh, y eso hace que mucha gente esté empezando a sufrir. Y el tema también que aumentaron mucho las tasas de interés y esas cosas, que por ahí no son problemas nuevos para Suecia. Para Argentina estuviese en este momento como está Suecia, estaría fantástica. Claro, Pero sí. para Suecia, Claro. esto es mucho. Vos lo que pasa que hiciste un posgrado en Argentina, entonces Te adaptás. Claro. claro, sí, pero para Yo te esa cuento cabeza, digamos, claro. claro, Maite, además digamos, yo tengo casi 45 años y yo viví la hiperinflación y claro, a los 9 10 años y yo les cuento acá, digamos, cómo era para mí. Mi abuelita me daba algo de plata y yo salía corriendo al kiosco porque sabía que si al esperaba más me iban rato, a tener menos claro. caramelos. Esas cosas no las pueden creer. Después, por ejemplo, a veces hablando con mis compañeros, yo puedo decir, con mi primer sueldo hoy no es ni $1, si lo cuento en pesos a tu moneda. Obviamente, acá los sueldos
aumentado, y aunque la moneda se haya depreciado y todo, no es lo mismo. Es decir, no, yo ganaba 450 pesos en mi primer Claro. sueldo en el 2000. Y Sí, hoy sí. eso no es ni un dólar, Sí, claro. Nada. Claro. menos. Claro. Entonces esas cosas son las cosas que cuando uno le habla a ellos trata de hacerlos entender, pero como dice la canción Muchachos, no te lo puedo explicar porque no vas a entender. Claro, estamos hablando con Maite que vive en Malmo, Suecia. La pueden seguir en Instagram, @una Argentina en Suecia. Ahí la verdad que cuenta cosas interesantes, tiene muchos seguidores. Maite, te quería preguntar Sí, por un tema que surgió acá en plena campaña. Entenderás que estamos viviendo, pues seguís las noticias de Argentina, estamos sí, sigo convulsionados todo. por las elecciones. Y hay un tema que se metió en la campaña que uno de los candidatos dijo, vamos a hacer el sistema educativo con vouchers como en Suecia, ¿no? Entonces todos de vuelta miramos a Suecia y digo, bueno, Suecia es el ejemplo. Eh, ¿A qué se refería? ¿Es así? ¿Allá se estudia con voucher? Estoy preguntando, me estoy preguntando qué son esos vouchers, porque acá nadie los vio en la vida. Ah, No existe, no es que a cada familia le dan un voucher físico o electrónico o algo, sino que en realidad acá es un sistema, digamos, al principio de los 90, Suecia era un país todo era muy estatal, y para hacer que, digamos, se necesitaba tener más colegios y más cosas, y para hacer que ingresen los privados, incentivar que ingresen los privados en la educación, se hizo una reforma educativa donde yo puedo elegir a qué colegio en realidad, yo no tengo hijos, pero si tuviese hijos, mis hijos yo puedo anotarlos en los colegios, tenés un límite, no pueden ir a cualquiera tampoco, no es tan así libre, y si yo elijo un colegio de gestión privada, que no sean tanto más en primaria, sean más en los últimos 3 años, digamos, en secundaria, que son los últimos 3 años, eh, la municipalidad, hay un precio fijo digamos, que se fija a nivel nacional, por el cual la municipalidad, porque toda la educación, salvo la universitaria, es municipal, la municipalidad le tiene que pagar a ese establecimiento esa cantidad de dinero. Entonces lo que pasa es que se van peleando por, digamos, el colegio que tiene más alumnos, tiene más fondos públicos. Es una subvención, digamos, y claro, sean privados, sean públicos, esa plata le va a cada uno. Entonces, yo creo que a eso se refieren con el voucher, claro. que no es que bueno, los colegios de gestión privada, salvo muy pocos y son los internacionales, para el padre o la madre, digamos, son entre comillas gratis, porque en realidad salen de los impuestos y de esta subvención. Pero tampoco pero esto también generó problemas, como por ejemplo hay muchísimos escándalos detrás de los colegios de generación, digamos, de gestión privada, porque se dicen que muchos utilizan los fondos públicos, digamos, porque son como grandes empresas también, son como empresas educativas, no es como en Claro, Argentina que Claro. son más pymes chiquititas que tienen un colegio, sino son como cadenas educativas y que utilizan ese dinero, digamos, que reciben de los impuestos, lo utilizan para otras cosas que no tienen que ver con la educación, que le pagan poco a los alumnos, a los profesores, perdón, que los profesores, por ejemplo, como tener buenas notas es muy importante en Suecia, porque para ingresar al secundario y para ingresar a la universidad tenés que tener un buen promedio, que los presionan mucho, hay muchas acusaciones de que los presionan mucho para que pongan notas más altas para ser más competitivos y que los chicos quieran ir ahí. En Bien. cambio, los públicos tienen otra, digamos, no son sin fines de lucro. Ahí eso es un debate enorme que está pasando ahora en Suecia. Nosotros no Yo la sabemos verdad si es el que me candidato pregunto, se informó bien. Escuchó, me parece, algo sí, de- yo escuché, claro, y yo escuché que él dice que tiene un asesor, digamos, que le contó que de No la sos vos. reforma y que era sueco. No, yo no soy. Bueno, está bien. No, Le vamos además también le el nivel vamos a pedir educativo que te bajó pegue un mucho desde que se llamadito. hizo esa reforma. claro. Que te Yo no pegue un sé de llamadito qué y le está, contás. de qué está hablando. Sí. Claro, exacto. Porque además es un poco raro, digamos, si acá les cuesta fiscalizar, no me quiero imaginar en Argentina cómo van a fiscalizar cientos de colegios para que estén utilizando el dinero Olvídate, de Sí, los no. subsidios. olvídate, sí. Esa es mi duda y mi cuestión acerca de eso, porque acá son pocos jugadores que están en todo el país, pero son pocas empresas. Y así todo les cuesta fiscalizarlas, y así todo es uno de los grandes debates a nivel de educación en Suecia, de qué hacer con este sistema, cambiarlo o no. Hay partidos que lo quieren cambiar,
y hay partidos que quieren que las empresas privadas educativas no puedan sacar ganancias de eso, que sí o sí tengan que reinvertir en los alumnos y en el establecimiento, y hay otros que es más, no, el sistema está bien, sino qué hacemos porque el Estado no puede poner tantos colegios. Claro. Así que es realmente un Perfecto. tema de debate acá esto. Perfecto. Maite, te aprovecho para, Sí, obviamente, si uno va a Suecia o piensa en Suecia, piensa en la capital como el destino turístico. Ahora, ¿qué deberíamos conocer de Suecia para tener una mirada un poco más amplia? ¿Qué recomendás? Suecia es un país muy grande, es casi tan grande como toda la Patagonia. Tiene 2.000 kilómetros de sur a norte o de norte a sur. Yo no conozco todo el país, lamentablemente, porque también viajar dentro de Suecia es complicado, pero ¿Por podría qué? decir que Perdón, lo que ¿por no puede faltar, que costos? yo nunca lo hice, por costos y porque tampoco, por ejemplo, yo no me puedo tomar un avión desde acá para el norte, tengo que sí o sí hacer escala en Estocolmo. Ah, Como mira, todos los caminos van a Buenos Aires, es lo Claro. mismo más o menos acá. bien, Y lo mismo los trenes, digamos, yo tengo la misma distancia al norte de Suecia que a Barcelona, claro, prácticamente. En cambio, irme a Barcelona me es mucho más fácil que irme al norte de Suecia, bien. porque, digamos, porque hay menos aviones, todo hay que hacer combinación, los trenes hay, pero también son muchas horas de tren. En algunos lugares el transporte público no es tan bueno y los trenes no llegan a todos lados, entonces también eso hace que sea un poco más difícil conocer el país. Yo creo que el norte es algo que es una experiencia extrema, vaya uno en invierno o en verano, o en otoño o en primavera, porque ahí, bueno, obviamente ahí se pueden ver auroras boreales, cosa que en el sur es extremadamente raro que las podamos ver, pero es mucho más normal, pero además también ahí puede haber -40 grados, -20 grados, si uno va en marzo va a tener nieve, como nieve podés ver como nunca viste en tu vida y podés tener paredes de 1 metro de nieve, si fue un año que nevó mucho, porque se va como haciendo los caminitos y se va poniendo al costado, pero claro, con tanto frío no se va descongelando. Y después las experiencias extremas de tener un verano, digamos, en el norte, en el verano nunca se pone el sol durante 1 mes y medio, y en el invierno 1 mes y medio de noche. Claro. Y Hay, hay que es estar, hay que una bancar. locura eso. Claro. ¿Querés dormir con Sí, la luz apagada y no? Ahí. claro, es que aparte dicen que es muy lindo. Yo estuve en el norte. No, nunca estuve más allá del Círculo Polar Ártico, que es donde más está, estuve un poquito más abajo y estuve en febrero, que es invierno, y en junio, que es verano. En junio me acuerdo que en el lugar donde yo estuve, el sol se ponía a las 11:50, 11:40 y salía a la 1 de la mañana. Por lo cual en realidad nunca hay noche, sino que hay como un atardecer y un amanecer casi juntos, porque está atardeciendo, se ponen todos los colores de atardecer y empieza a amanecer enseguida. Ah, Entonces, eso también es impresionante. como muy, muy Claro. loco. Y en invierno, no, yo ya fui en febrero donde ya no es tan así, pero se hace digamos, en las ciudades del norte, que no son las demás más al norte, también, en realidad dicen que es como que tenés un atardecer de 2 o 3 horas, que no llegás a ver casi el sol, pero que si no está nublado, tenés como un atardecer, colores rojos en el cielo. Dicen que es muy lindo eso, yo no llegué a ver eso porque no estuve en diciembre, que es cuando más se da, pero eso dicen que es muy lindo. Después también están las montañas, toda la frontera con Noruega son montañas, hay centros de esquí, hay muchos bosques y muchos lagos, eso por toda Suecia. Estocolmo hay que ir porque es hermoso y Claro. es una ciudad que realmente se le puede dedicar 3 o 4 días. Después todo lo que es la costa oeste es hermosa, es el lugar es como el Punta del Este en algunos lugares de Suecia, digamos, pero un poco más tranquilo, y hay muchas playas muy rocosas, y después están por el área donde yo vivo, que se llama Scania, sería en castellano. Este es un área muy particular porque es el único donde en Suecia que no tenemos casi bosques, que es la mayoría de Suecia, y no tenemos casi lagos. En realidad en el norte de mi región sí, pero no tanto en el sur. Pero acá tenemos todos los mares. Tenemos, digamos, la costa oeste con lo que sería el principio del estrecho entre el Mar del Norte y el Báltico. Tenemos el estrecho que termina de unir con el Mar del Norte con el Mar Báltico y el Mar Báltico. Y hay unas playas muy lindas acá. Hay unas playas de arena blanca, aunque nadie lo pueda creer, en mi región. El resto de Suecia es más rocoso, pero acá hay playas súper lindas. Y ahí también
No, es muy linda la natural. Lo que tienen en Suecia es la naturaleza también. Caminar. Uno en verano, por ejemplo, podés ir más en esta época en realidad, que ya en el fin de verano podés ir al bosque y juntar arándanos, frutos, los que uno se los imaginen, hongos de todo tipo. Bien. Nos Sí, convenciste. después ahí sí, es un país que nadie, digamos, todo el mundo cuando viene, solamente si vienen si vienen a los países nórdicos, van bastante a Noruega, porque Noruega también tiene los fiordos Claro. que son muy lindos. En Suecia tenemos fiordos, pero no como esos, que son muy lindos, y van, solamente vienen a Estocolmo. Y además Sí. a veces te dicen, después hacen generalidades de Suecia hablando de cómo es Claro. Estocolmo, cuando Estocolmo es bastante distinta a otros lugares de Suecia también. Claro. Pero la verdad, Gotemburgo, que es la segunda ciudad de Suecia, también es una ciudad súper linda para conocer, que está en la costa oeste, está no solo el Báltico, sino lo que sería el canal que une con el Mar del Norte. En cambio, Estocolmo está sobre el Báltico en el este. Y realmente es un país súper lindo para conocer. El único problema por ahí es que es caro, pero dentro de los países nórdicos, y sobre todo porque también devaluamos un 20% nuestra moneda en los últimos 2 años, no está tan caro Bien. como estaba antiguamente. Conocemos bueno, a Maite, que le podemos decir, che, Maite, podemos Sí. alojarnos un par de días por ahí. hacemos, claro, exactamente. Claro. Y aparte cuando me visiten a mí es un 2x1, porque yo vivo enfrente de Copenhague. Claro. Claro, ya que estamos, Exactamente. vamos hasta ahí. Es como tomarte el tren en La Plata y bajarte en Quilmes. Claro, bien. O antes. Bien. Sí, queda. Qué bueno. Haces 2x1. 2x1 totalmente. Así que para que tenga en cuenta la gente, algunos que van a Copenhague, bueno, ahí Cruzan. pueden hacer una escapada hasta Malmö. Maite, te agradecemos, pues estamos recontrapasados. Te agradecemos. Sí, un placer hablar con vos. Nos quedaron un montón de cosas por preguntar, porque siempre hablamos de la Sí. gastronomía de los países, no llegamos en esta Una oportunidad. comida típica de Pero- Suecia. pero- Tirá una, aunque sea para quedarnos con una idea. Las albóndigas suecas. Apa, Oh, qué Albóndigas rico. suecas con puré. bien. Y eso bien Esa es power la para más con esos clásica. 20 grados bajo cero. Sí, podríamos decir. Bien. Igual donde yo vivo no hace 20 grados bajo cero. En Claro. invierno, Claro. alguna que otra semana puede hacer menos 10. Que uno igual se acostumbra a eso, pero lo normal es que haga de entre 0 y 8 grados positivos. Bueno. Pero en el norte sí. Y en Estocolmo también. En Estocolmo tener menos 20 es muy normal. Bien. Bien. ¿Mucha bebida también? Sí, antes se daban más con vodka y eso, ahora están más con cerveza y vino. Bien. Pero también adentro de las casas es muy... Yo siempre digo que adentro de las casas es el Caribe. Uno Ah, después muy sale de calefaccionado, realidad, pero dentro claro. de las casas sí, un poco como pasa en Patagonia también. Claro. Claro. Bueno. Pasa que después te vienen mil euros a fin de Claro. mes Y ahí se te va la claro, alegría. y ahí te empezás a abrigar adentro de la Claro, casa. los que vivimos en la ciudad, no. Claro. Tenemos otro sistema que es muy económico. Eso da para otra conversación. Bien. Claro, porque acá, como dijo el Superinteresante el tema, expresidente, tenemos basta de andar en pata dentro de tu casa. Claro. Bueno, yo ando en patas y en pijama de verano todo el año acá. Está muy bien. Pero nosotros tenemos un sistema que en realidad se calienta, digamos, la basura se incinera y con eso se genera el agua caliente que pasa por abajo en las cañerías y que le da calefacción y agua caliente a todas las ciudades. El problema y eso es bastante económico dentro de todo. El problema son la gente que vive en el interior, digamos, que no vive en una ciudad Claro. de más de 20.000 habitantes, 15.000 habitantes y no tiene eso y tiene que calefaccionar su casa con electricidad. Entonces ellos son los que más sufren esas cosas. Claro, claro. Bien, @una Argentina en Suecia, ahí la pueden seguir a Maite. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Te vamos a molestar en algún otro Sí. momento, por ahí más cerca de Muy fin de año, didáctica, Dale. Maite. para hablar, porque la Sí. verdad que espectacular. Para otra, a ver qué papeles necesitas para entrar y Sí, todo eso, pero eso lo vamos a hacer para la próxima. en el segundo capítulo. Maite, muchísimas gracias y Perfecto. mucha suerte. Un beso grande. Por la buena onda. Gracias a ustedes, saludos a todos. Que seas bien. Chao. Bien, ahí pasaba Maite desde Suecia.